Saludos mis queridos siervos, siervos del amo que somos todos, discípulos de nuestro amo Yahshua, seguidores, hijos e hijas también si son ya hermanos y hermanas con el Espíritu. Ya están entonces en la familia de Yahweh, querido Cristo, que es una Ejad. Igual que ellos dos, el Padre y el Hijo son Ejad, son Espíritu y son Ejad. Una Ejad que va aumentando, es un cuerpo único. En ese sentido hay una unicidad en ellos y ellos nos incluyen a nosotros, queridos codritos, porque es una Ejad, una familia. Es una familia, la familia de Yahweh, una gran familia en crecimiento de muchos hijos e hijas espirituales que van a ser dados a luz todos un mismo día. Una sola nación, una nación entera será dada a luz y pasaremos de ser de cuerpos terrenales a seres espirituales. Por la que no podía dar hijos, por la estéril, por Sara. Porque venimos por Abraham, somos descendencia de Abraham. Si es que estamos en Yahshua, en el descendiente, el de la promesa. Si es que estamos en el Hijo, queridos coditos, que es el Rey, el que tiene la promesa, el que tiene la herencia y la reparte como Yahweh le ha mandado. Bueno, hay una crisis de identidad espiritual, como hemos estado hablando. Y les vamos a seguir abundando en este tema, queridos codritos. Porque muchos de ustedes, y me gusta hablar franco, aunque se ofendan, aunque digan, ay chus, se cree siempre más que nadie. No me creo nada, queridos codritos. Pero la verdad es la verdad, queridos siervos. Y soy responsable de ayudarlos a ustedes como Yahweh manda, amorosamente, porque lo hago. El que miente puede decirlo con palabras suaves, pero no tiene ningún amor. Amor fingido no vale. Así que yo prefiero como Yahshua hablar así, pues a rajatabla, y decir la verdad, lo cual es verdadero amor, queridos colegas. Además siempre a veces me echo mi chistecito y hablo de buen tono, ¿verdad, queridos colegas? Bueno, muchos de ustedes no saben de dónde es que tienen que salir, ni a dónde entrar cuando salen para ser Israel. Saben que hay un Israel que se menciona mucho en las escrituras, en la profecía, que es un Israel que va a gobernar sobre las naciones. Pero asombrosamente yo en mi trayectoria, en los años que llevo aquí, en mi conocimiento, me he dado cuenta, queridos cielos, de que tienen confundido a ese Israel. Y esa confusión no está limitada a lo que piensan los romanos o la Iglesia Católica sobre el tema, sino también lo que piensan los judíos que están en la nación-estado político llamada Israel hoy, sobre ellos mismos como ese supuesto Israel. Y muchos están reclamando ser Israel cuando no lo son. Y el verdadero Israel, el que cumple con las expectativas y con todos los parámetros que Yahweh da para ser ese verdadero Israel, está mayormente oculto y pasa por desapercibido. Y de hecho, no insistimos mucho ni sacamos banderas hacia aquí estamos, somos él. Porque no queremos que tampoco lo sepa todo el mundo y nos persigan, que eso es lo que va a pasar, queridos. Eso es lo que va a pasar a todos en la gran tribulación. En estos últimos tiempos, muchos no saben cuál es el verdadero Israel. Ni saben qué constituye ser un verdadero israelita o un verdadero judío. Amados, y lamentablemente separan al verdadero Israel de Yahweh, al legítimo, de la eclesía o iglesia del nuevo pacto, que está en Yahshua. Eclesía o asamblea significa una congregación, un cuerpo, un cúmulo de gente creyente, toda la de la misma fe, de la misma identidad espiritual. Separan la Kehilá, la asamblea del nuevo pacto, del Israel que se menciona en la escritura, del Israel gobernante. Amados, ciertamente no estamos diciendo que no exista un Israel aparte de la asamblea del nuevo pacto.
Ciertamente existe un Israel diferente y ajeno a la Eclesía o la Asamblea del Nuevo Pacto, pero ese es el Israel caído y la caída Judá. Son Israel caído, son 12 tribus caídas. Unas andan por 10 naciones allá por lo que era el Imperio Romano antiguo. Y otros están de vuelta en su tierra natal, en su tierra de la promesa, en la tierra que se disputan con los cananeos, Judá. Y es una nación también soberana. Cada tribu se ha convertido en una nación independiente, queridos colegas. En el norte hay 10 y en el sur pues hay 2, por decirlo así. Son judíos, estos de la caída casa de Judá, que viven en la nación-estado político de Israel, son ciertamente judíos. Pero son judíos según la carne. Son judíos según linaje nada más, queridos siervos y siervas. Porque no practican la Torah pura e inadulterada que Yahweh manda a sus verdaderos israelitas. No practican la Torah, sino una mezcla o un religue de la Torah con tradiciones humanas glorificadas y hechas mandatos obligatorios elevadas a mandamientos de Yahweh. Eso es lo que practican ellos, esos judíos según la carne, que existen mientras existe simultáneamente la Asamblea del Nuevo Pacto, del Israel del Nuevo Pacto en Yahshua, la Eclesía. Amados, lamentablemente esto que hemos hablado hace que los hijos de la inconvertida Judá sean gentiles en sentido espiritual. A pesar de que son judíos según la carne o según linaje o según carnalidad, pero según espiritualidad son gentiles, queridos corderitos. Porque nuestra identidad es una espiritual. Lo que nos hace a nosotros ser o no ser pueblo es la adherencia y la fidelidad que tengamos a la Torah. Y no puede ser una parcial ni puede ser una mezclada. Tenemos que estar en Torah pura e inadulterada. Y esos son los verdaderos hijos e hijas de Yahweh. Esos son los verdaderos pueblos, los verdaderos judíos, los verdaderos israelitas. Y hay unos que no guardan la Torah o la guardan con mezclas de mandatos y de tradiciones humanas, lo cual es sinónimo de no guardarla. Porque o se guarda como Yahweh dice, o no se guarda, queridos corderitos. Así que, amados, lamentablemente esto que hemos hablado hasta aquí, esto que practican estos judíos según la carne y estos israelitas según la carne, hace que los hijos de la inconvertida Judá y de la inconvertida Efraín, que son 10 naciones, sean gentiles en sentido espiritual, aunque tengan genes de Israel, de Jacob, de donde los tengan, queridos colegas. A ojos de Yahweh, esos son ellos, gentiles en sentido espiritual, gente inconvertida, gente no realmente observadora ni fiel a la Torah. Independientemente de lo que ellos se sientan ser, son lo que Yahweh son. Son lo que Yahweh dice que son, querido. Y respectivamente de lo que ellos se crean a sí mismos ser. Porque están engañados. Padecen de una crisis de identidad espiritual, queridos corderitos. De hecho, su religión, la religión de esta casa de Judá, de esta nación de Judá inconvertida o según la carne, es la religión del judaísmo rabínico, del cual sabemos que hay muchas sectas, pero todas pertenecen a la gran ramera Babilonia. Lo mismo hacen los hijos de las 10 naciones surgidas de las 10 tribus norteñas. Creen ellos ser el pueblo escogido, amados míos. No obstante, estos también son israelitas. Son israelitas, pero según genética nada más. Son descendencia de Abraham y son descendencia de Jacob, pero según carne nada más. Porque las 10 naciones del reino de Efraín caído no observan Torah tampoco. Tienen unas Biblias con algunos libros del Tanakh, con todo el Antiguo Testamento,
Pero ¿para qué lo utilizan? ¿Para qué la tienen ahí los libros del Antiguo Testamento si ni los leen ni creen que son relevantes? Así que son descendencia abrámica, son descendencia de Jacob, son israelitas según la carne nada más. Según el espíritu también lejos de ser israelitas. Han perdido su identidad espiritual como israelitas que eran originalmente, queridos corderitos. Porque las 10 naciones del reino de Efraín caído no observan la Torá, tampoco como no lo observan los judíos de la nación, de los judíos según la carne. Sino que ellos tienen una religión también. Se llama el cristianismo greco-romano, que contiene muchas sectas también y todas son parte de la Gran Babilonia. Sin embargo, queridos servos, debido a su ceguera y a su pecado, todos estos israelitas y todos estos judíos, todos los que son israelitas según la carne, no importa de que cuál de las 12 tribus sean, sufren de una espantosa crisis de identidad espiritual también. Y a pesar de que están hechos de la Gran Babilonia, por la mezcla que tienen, creen ser el verdadero Israel que va a reinar sobre las naciones en el futuro. ¿Tienen o no una crisis espiritual? Díganme ustedes. ¿Está correcta la iglesiandad, las naciones que se adhieren a la iglesia católica y a sus hijas protestantes? La razón cuando dicen que son el pueblo de Israel, el pueblo espiritual de Israel. Tienen la razón los judíos según la carne cuando dicen que ellos son el pueblo espiritual de Israel que va a reinar. Ni saben los judíos que hay un espíritu. Ni reconocen que el espíritu de Yahweh puede morar en los seres humanos, aunque observen Torah, queridos corderitos. Que de hecho es un requisito que observen Torah para tener el espíritu. El problema es, queridos corderitos, que eso errado que ellos creen, también lo cree la nación de Judá según la carne llamada Israel. Eso errado que creen las 10 naciones de Israel caído. Vamos, el Efraín caído, el reino de Efraín caído, esas 10 naciones que están hechas países hoy, potencias comerciales, potencias nucleares, con sus religiones y sus mezclas, con las mujeres saliendo de tatuadas, desnudas, así con los pelos, y los hombres como lo que parecen. Esos son descendientes de Israel. Esos son la moderna descendencia de Israel, del Israel según la carne, de las 10 tribus del norte. Eso. Y esos, queridos corderitos, tienen algunas de las religiones de la gran ramera de las religiones greco-romanas. Y les hacen creer a ellos que ellos son el Israel de Yahweh, el Israel gobernante, el que va a reinar sobre la tierra por toda la eternidad. A esa gente, se lo creen. Y son israelitas, pero son israelitas caídos, son israelitas según la carne, son falsos israelitas. Pues también eso mismo cree la nación de Judá, los judíos según la carne. Ellos juran y perjuran que son el Israel gobernante que va a reinar eternamente sobre las naciones. Porque ellos buscan en las Biblias y ven que ahí se menciona Israel, ahí se menciona Judá. Dicen Jerusalén es la capital de Judá, la capital del reino de Yahweh va a estar en Jerusalén. Entonces nosotros vamos a ser los que reinamos con Yahweh en la eternidad. Nosotros los judíos inconvertidos, nosotros los judíos de la religión judío-farisaica, o judíos rabínica de cualquier rabino que sea. Misma cosa, cristianizar que judaizar. Lo lleva a lo mismo. Son una secta de la Gran Babilonia, querido Cordero. No han salido de Babilonia, siguen metidos ahí. Y pueden cambiar de secta dentro de Babilonia y salirse de una secta grecorromana y dentro de Babilonia meterse en una secta judío-rabínica, para que lo sepan. Eso es lo que hacen. Tienen una crisis de identidad espiritual. Ustedes que quieren salir de Babilonia y creen que saliendo de la Babilonia grecorromana y metiéndose en el judaísmo rabínico han salido. No han salido, se han metido otra vez en otra secta de la misma Gran Babilonia donde estaban. Una secta diferente. El problema es que eso errado también lo creen los árabes. Los árabes
que son descendencia carnal de Abraham también. Ellos también creen que son la descendencia, que son el hijo primogénito, y por tanto ellos tienen la primogenitura y la primacía sobre todos. Y dicen que ellos son la nación, el pueblo que va a reinar sobre todas las demás naciones. Eso lo creen todos los árabes, todos los musulmanes, queridos colegas. Y los asirios también lo creen. Pero realmente, queridos servos, el Israel gobernante y el Israel heredero, según Yahweh, según la Torah, según la palabra, son los que han salido completamente de Babilonia y ya no son Israel según la carne, ni judíos según la carne, sino que son Israel según el Espíritu. Si nosotros, el verdadero Israel, nos dejamos llevar por lo que el amo y rey Yahshua promete a su pueblo del nuevo pacto, no padeceremos jamás de una crisis de identidad espiritual. Queridos míos, pero si nosotros nos dejamos influir por lo que alegan Judá y Efraín, las 12 tribus que están caídas, unas metidas en el cristianismo romano de la Gran Babilonia y la otra metida en el judaísmo rabínico de la Gran Babilonia, creeremos el mismo error de ellos, que son, y siendo Israel caído, son el Israel de Yahweh, el Israel que va a reinar sobre las naciones durante el milenio. Y creeremos a lo que no es verdad, porque eso es mentira. Tristemente, queridos siervos, cuando reinicie la persecución y se convierte en gran tribulación, llegando a su peor nivel, déjenme decirles una cosa, que la bestia perseguirá a todo israelita según la carne o según el espíritu, independientemente de qué tipo de israelita sea. Van a perseguirla, van a tener en contra de cualquier israelita, de los israelitas de las 10 tribus o de los israelitas de Judá y de los israelitas que están en Yahshua, en la asamblea del nuevo pacto. Los van a perseguir a todos por igual, a todos los que no se le unan a su gobierno mundial terrenal encabezado por el anticristo. Y adivinen quiénes son los primeros que van a sucumbir. Los que ya sucumbieron. El anticristo, la bestia, perseguirá a todos los que pudieran ser de ese Israel de la promesa. Y respectivamente de si ese israelita proviene de la nación de Judá o de las 10 naciones del norte o del verdadero Israel según el Espíritu. Sí, amados, la bestia oprimirá a todos, pisoteará a todos y querrá amalgamar a todos. Primero sucumbirán las 10 naciones. Como que la bestia viene a reinar con las 10 naciones ya sometidas, postradas ante ella, queridos. Y finalmente, pues la nación de Judá, según la carne, también sucumbirá a la bestia. Ustedes saben que los ejércitos de las 10 naciones, junto con la bestia, van a sitiar, van a rodear a Jerusalén, a Judá, y van a sitiar a Jerusalén por los 3 años y medio que dura la gran tribulación. Ahí hermano se va a ir contra hermano. Las 10 tribus de Israel caídas, que son hermanas de la tribu de Judá caída, van a perseguir a los judíos, queridos corderitos. Porque los judíos, en su afán y en su fanatismo de que son el Israel de verdad, ustedes saben cómo ellos se refieren a sí mismos, ustedes saben cómo ellos hablan públicamente de sí mismos, sin ninguna duda, con un celo enorme, como si de verdad fueran ese Israel ya, ese Israel espiritual que van a ser del Espíritu. Están equivocadísimos, están víctimas de una crisis de identidad espiritual, porque les preguntan y ni siquiera reconocen que el Espíritu puede morar en el hombre. Y no cumplen con los requisitos mínimos de ser de Israel gobernante, porque no están en Yahshua, porque no creen en Él. Y es mínimo, es requisito básico, creer en Yahshua, el mediador del nuevo pacto, para estar en el nuevo pacto, queridos codritos, y ser del Israel que va a gobernar sobre las naciones, cuyos rey es Yahshua, y no otro. No va a ser Netanyahu. La bestia va a oprimir a todos, pero va a dejar de oprimir según vayan sucumbiendo, y las 10 naciones van a sucumbir, se van a postrar, y la relación va a ser un poco tumultuosa, déjenme decirle, pero no les va a quedar más remedio que someterse. ¿Por qué? Porque las 10 naciones ya están hasta el cuello en Babilonia.
Ya son de Babilonia, babilonizada, super babilonizada. Y esa Babilonia les ha hecho creer que ellos son el Israel. Y el anticristo viene como el rey de ese nuevo Israel, como el de la nueva era, del nuevo orden mundial, viene como rey. Por eso la Escritura dice que la bestia viene siendo cabalgada por la mujer Gran Babilonia. Se han hecho uno. Se han hecho uno. La gran ramera y el Estado y el gobierno mundial, queridos codritos. Ahí están incluidas las 10 naciones. Las 10 naciones del norte del Israel caído. Pero finalmente, pues la nación de Judá según la carne, también la van a oprimir y la van a sitiar y le van a dejar muriéndose de hambre por 3 años y medio. 3 años y medio sin que entre nada, ningún abasto a Jerusalén. Ya ocurrió antes en la historia y va a volver a ocurrir peor, queridos codritos. Justo ahí, cuando todo se haya puesto, se haya intensificado al final de esos 3 años y medio y estén a punto de crear, de salir del lío en que están metidos, de la persecución, de la opresión por mano propia y destruirse unos a otros y tirarse bombas nucleares unos a otros porque ya no saben qué más hacer, va a venir Yahshua, va a venir el rey, el gobernante del Israel real, del legítimo, del que es según el espíritu, no del Israel según la carne. Va a venir para salvar a los que se hayan ido de su parte durante ese conflicto mundial y se hayan hecho israelitas espirituales. Y de los judíos que van a estar siendo rodeados por 3 años y medio, muchos en ese tiempo se van a hacer judíos según el espíritu. Se van a hacer israelitas según la carne, van a entrar en el nuevo pacto porque van a creer a Yahshua y cuando venga Yahshua lo van a recibir, queridos corderitos. Por eso la nación, estado político de Judá, el Judá caído, el Judá según la carne, tiene que seguir existiendo, porque de ahí Yahshua va a sacar los últimos. Y por eso también de los gentiles, de las 10 naciones, que son el Israel caído, ese Israel del norte, esas 10 tribus norteñas se hicieron países. De ahí también van a quedar hasta lo último. El que va a destruir va a ser Yahshua. A los que no se conviertan de esas 10 tribus y de las 2 del sur, más de las naciones del mundo. Él va a destruir a todo el que no se le convierta a él, a gentiles también. Pero no va a eximir de destrucción a judíos según la carne que no se le hayan convertido, ni a israelitas según la carne que no se le hayan convertido. Todo lo que sigan en la carne van a perecer, porque carne y sangre no entran, no heredan el reino. Pero como muchos se van a convertir, a esos los va a salvar. Esos son el Israel del nuevo pacto. Esos son el remanente fiel de Israel. Esos son el Israel en espíritu. Van a ser transformados, van a ser dados a luz en un solo día. Una nación entera, queridos codritos. Una nación espiritual. Los de todas las 12 tribus de Israel según la carne. Repetimos. Los ciudadanos de todas las 12 tribus de Israel según la carne, que son israelitas según la carne, que no hayan pactado con el amo Yahshua para hacerse del Israel espiritual suyo, del Israel del nuevo pacto, que ese es el que se le da la promesa, esos son los que van a entrar a reinar, ese es el Israel gobernante, genuino. Estarán en riesgo de ser destruidos si no se han sometido al rey Yahshua, al amo Yahshua, para cuando él retorne a reinar sobre el mundo entero y ponga sus 12 tribus de israelitas a gobernar, a reinar con él por los siguientes 1000 años. Las 12 tribus están en riesgo, queridos codritos. Y lo que es peor, las 10 naciones del norte se han hecho romanas. Miren ya cómo están, llevan 2000 años bajo el imperio y el impacto y la influencia romana. Tienen el sistema de gobierno democrático y el sistema de la república, queridos codritos. No tienen el sistema teocrático de Yahweh, de gobierno. Son autocracias, queridos codritos. Se gobiernan ellos mismos. Y Judá no se queda atrás. El Judá caído hablo. El Judá según la carne.
Pero esas 10 naciones son las que primero van a sucumbir a la bestia y se van a volver en contra de su hermana Judá, según la carne, y todas en contra de nosotros, si logran dar con nosotros o hacer alguna diferencia. Ellos van a estar buscando quién se hace llamar pueblo, se guarda los mandamientos, quién se aparta de ellos, quién llama lo kadosh, kadosh y lo profano, profano. Ellos van a estar buscando ese tipo de personas. Las 10 naciones del norte ya lo han hecho, ya están llamando lo bueno malo y lo malo bueno. Se han aliado con Roma, con la descendencia de Saúl, queridos codritos. Se han amalgamado por completo. Y se aliarán junto con Asiria y todas juntas en contra de la nación de Judá en la carne para destruirla cuando venga la gran tribulación. Pero no alcanzarán su objetivo porque Yahshua viene a corte esos días. Se van a aliar todos juntos, todos a una. Las 10 naciones que ya están con Roma se van a aliar con Asiria, que también es parte de Europa y era parte del Imperio Romano. O sea que no hay nada nuevo bajo el sol. Y todas juntas van a tratar de luchar en contra de la nación de Judá, de los judíos según la carne, que van a estar reteniendo el poder y la ciudad de Jerusalén, que todos codician, que todos estos otros quieren conseguir el control de Jerusalén, porque ellos dicen que ellos son el Israel. Estos otros, los árabes, son el Israel, los romanos son el Israel, que no lo son, porque todos padecen de una misma crisis de identidad espiritual, pero tampoco lo son los judíos, según la carne. Pero ¿qué pasa? Que los judíos, aunque no son el Israel según el espíritu, son los que tienen el control de Jerusalén, querido corderito. Y no lo quieren soltar, y no lo van a soltar, y que no lo suelten. Lo van a retener durante 42 meses completito, aunque los pisoteen los gentiles. Y durante ese tiempo entonces van a salir los últimos de los judíos que se van a convertir al Israel del nuevo pacto, al Israel según el espíritu, al Israel de Yahshua. Eso es lo que va a pasar, queridos corderitos. Y entonces todas se van a juntar en contra de los judíos, de la nación de Judá en la carne, para destruirla, por motivo de que ellos creen lo que Judá según la carne alega, que Judá según la carne son el verdadero Israel, porque eso lo dicen a voces todos los días. Y sabemos que los romanos y la iglesia católica y las iglesias protestantes de la ramera dicen lo mismo. El reino ya está aquí, dice la iglesia católica. Somos el Israel espiritual. Eso es mentira. Hay un Israel espiritual, pero no son ellos. Que va, queridos corderitos. Ni son los judíos tampoco, ni son los árabes tampoco, ni son los asirios. Son los que están en Yahshua, son los que Yahshua dice que son el Israel suyo. Son los que Yahweh describe como el Israel espiritual. Son los que tienen el espíritu morando dentro de ellos. Son los que no están en Babilonia. Son los que no siguen religiones basadas en la Torah, sino Torah pura e inadulterada completa todo el tiempo. Siguen al amo donde quiera que va. Lo obedecen de manera incondicional, exclusiva y radical todo el tiempo, queridos corderitos. Guardamos mandamientos de Yahweh, no mandamientos de hombre mezclados con mandamientos de Yahweh. Este es el Israel verdadero versus los falsos que ya hemos descrito. Así que, obviamente, pues los judíos van a ser perseguidos, los judíos según la carne, porque las 10 naciones, los demás israelitas, los romanos, los hijos de Edom, los descendencia de Saúl, y los asirios, oyen que ellos dicen que los judíos son el Israel gobernante. Saben que tienen el poder de Jerusalén, ciudad que ellos quieren, que los romanos quieren, que los asirios quieren. Y van a luchar contra ellos durante la gran tribulación para quitársela, queridos corderitos. Y obviamente como para impedir que Yahshua baje allí, que es donde él va a bajar a reinar. Y obviamente pues estos planes que tiene Judá de no soltar a Jerusalén bajo ningún concepto, conflige de una manera total, queridos corderitos, conflige de una manera absoluta con los planes que tiene la bestia, porque la bestia quiere gobernar la tierra valiéndose de su creencia que las 10 naciones romanos israelitas son el verdadero pueblo escogido.
y quieren gobernar desde Israel, igual que dice la Escritura que va a gobernar el verdadero Israel gobernante que está en Yahshua. Son usurpadores, son suplantadores, queridos codritos. Pero realmente ellos no son el Israel escogido, ellos no son el Israel genuino, ellos no son el Israel espiritual como ellos alegan. ¿Qué va? Realmente son edomitas en sentido espiritual. Son descendientes espirituales usurpadores de Esaú, el hermano gemelo de Jacob. ¡Qué desastre! Eso han llegado a ser. En eso se han convertido las 10 naciones del norte, las 10 tribus caídas de Israel. A pesar de que Yahweh se los advirtió, no le hicieron caso y los amalgamaron. Babilonia se los tragó, queridos codritos. Queridos míos y del amo, ese es el enorme Israel según la carne, cuya descendencia es innumerable que se le describió a Abraham. De ellos, de esos caídos, ha estado sacando Yahshua gente, fíjense ustedes, para meterlo en su eclesía, en su Israel de verdad, en su Israel según el Espíritu. Pero no son hordas y hordas los que están saliendo. No son muchos los llamados y los escogidos, son relativamente pocos. Pocos, la mayor parte no se convierte. Siguen en Babilonia. Y ese gigantesco, enorme y asombroso y poderoso, porque tienen poder y tienen fuerza y dinero y control de tierras, recursos naturales, controlan humanos, hasta los venden, dice la Escritura, hasta mercadean con almas de hombres, queridos codritos. Ese Israel según la carne, que en número son tan incontables como la arena del mar, pero que no todo ese Israel será salvo, ni son primogénitos por simplemente haber nacido primero, porque en el nuevo pacto los israelitas somos Israel por haber nacido de nuevo, no por haber nacido primero, no por haber nacido de vientres humanos. Y eso alega Esaú, que él fue el primogénito por nacimiento. No, pero Yahweh dice que no. Eso también alega Ismael, que fue el primer hijo de Abraham, y dice que no fue Isaac. Yo nací primero, mamá, tú sabes, Agar, tú me pariste. Sí, hijito, sí, tú eres el primogénito. Y eso se creen. Tienen una crisis de identidad espiritual los árabes. Quisieran ser, pero no son y nunca van a ser el Israel gobernante, queridos codritos. ¿Por qué toda esta confusión? ¿Por qué toda esta mezcla, queridos codritos? Se debe mayormente a que pues, todos han creído a las mentiras espantosas que el Israel según la carne y la Judá según la carne dicen de sí mismos que ellos son el verdadero Israel. La gente lo cree. No lo crean ustedes. Salgan de esa crisis de identidad espiritual. No se contaminen con la misma crisis de identidad espiritual, llamando a cristianos romanos de iglesias el pueblo de Israel, el Israel espiritual. O a Judá inconvertida, el verdadero Israel, el Israel gobernante, queridos. No lo son. Tienen que salir de ahí, tienen que salir y convertirse a Yahshua y lo serán. Vengan de donde vengan, de cualquier tribu de Israel o de todas y de los gentiles. Yahshua saca de donde sea, pero tienen que estar en él, en su Israel, porque Israel no es un pueblo de genes. Israel nunca fue un pueblo donde los genes de todos eran iguales, eran de qué sé yo quién o de qué sé yo dónde. Es un pueblo que lo identifica es su estado espiritual, que están en Torah y las demás naciones no, que le fue dada la ley y a las demás naciones no, y ahora en el nuevo pacto que le ha sido dado el espíritu de Yahweh y a las demás naciones no, queridos codritos. Ni a las mismas tribus de Israel tampoco, a todos les ha sido dado el espíritu. Tanto judíos como gentiles, queridos codritos, dicen de sí mismos que son israelitas, que son Israel espiritual, que son Israel gobernante, lo que les dé la gana en su confusión, en su crisis espiritual, que saben ellos. Tienen una crisis de identidad espantosa, queridos codritos. Pero nosotros, pues, nos salva algo, que no creemos a lo que el hombre diga. Nosotros no podemos creer a lo que diga el hombre.
sino a lo que diga Yahweh, queridas ovejitas. Creemos a lo que dice Yahweh y su Hijo, y los profetas, y los apóstoles, y los discípulos del Hijo, que dejaron claro que todo Israel está caído, tanto judíos como gentiles, todos están en pecado, y han sido absorbidos por la ramera Babilonia. Ni cuenta se han dado, ni cuenta se han dado. Creen que la religión de la Gran Babilonia, donde están metidos, es Torah, o es la Escritura, es donde deberían estar. Creen que esa es la verdad donde deberían estar andando. Creen que esos es los mandatos y los decretos a los que deberían estar obedeciendo. Y creen que ellos los obedecen y por tanto son Israel. No lo son. Podrán creerlo y podrán matar por ellos y eso no va a hacer que sea cierto, queridos colegas. La Escritura dice que hay que salir de en medio de Babilonia. Amados siervos, no estar en ella, no pertenecer a ella, no hacerse como ella. No podemos meternos en ella o no podremos escapar de sus mentiras que llevan a la muerte. Yahweh lo dice, queridos codritos, y lo repito. Todo Israel está caído. Todo. Solamente uno, Yahshua, fue puro. Uno justo. Uno quedó. Por supuesto, a no ser que algunos de estos miembros del Israel caído hayan entrado o entren futuramente al remanente de Israel del nuevo pacto, al Israel genuino, del cual Yahshua es el mediador. Pero mientras ese Israel no nazca de nuevo, ese Israel caído no nazca de nuevo, esa gente no se den cuenta de que tienen que seguir a Yahshua, tienen que estar en Torah pura y no en religiones de Babilonias mezcladas. Mientras esa gente no se dé cuenta de la crisis espiritual que sufren, crisis de identidad, no van a poder nacer de nuevo, no van a poder salir de ahí, integrarse al cuerpo, a la iglesia, al Israel del nuevo pacto que está en Yahshua. No van a poder, queridos siervos. Todo ese enorme y caído Israel, repito, no es el verdadero Israel que heredará las promesas cuando venga el Hijo. Amados siervos y siervas, ese es, por decirlo así, un enorme pero falso Israel. Porque no están en la descendencia, no están en el amo, no están en Yahshua, que es el descendiente de Abraham, que tiene la promesa. No están en el descendiente, en el redentor, no están en el heredero, no están en el futuro rey suyo, Yahshua, como para que califiquen para ser pueblo que él va a poner a gobernar. Más bien ese Israel incrédulo, inconvertido y sufrido, porque miren que están oprimidos por las naciones. Y que no está en la asamblea o eclesía del nuevo pacto, es el Israel incrédulo e inconvertido que está aún en Babilonia, metido en alguna de sus múltiples religiones y sectas grecorromanas o judíos rabínicas, queridos corderitos. Ese es un Israel según la carne, religioso, contaminado por mujeres que no son otra cosa que las hijas rameras de la madre ramera Babilonia. Ella es madre de todas las rameras, lo dice la Escritura. Yahshua dice, Jerusalén se ha convertido, pero no Yahshua, profeta, una prostituta, Jerusalén. Llama a Jerusalén Sodoma y Egipto, a tono con lo que está pasando. Yahshua no tiene una crisis de identidad espiritual. Nuestro amo Yahshua ve las cosas como realmente son, no como el hombre las ve. A él nadie lo engaña, al hombre sí. El hombre se engaña hasta a sí mismo, queridos corderitos. ¿Cuántos de ustedes han estado engañados en cuanto a esto? ¿Cuántos de ustedes quieren seguir engañados pensando lo mismo? No van a hacer que por aferrarse a su engaño hagan que eso se haga cierto. Se lo decimos desde ahora, ni por 1000 años que crean en eso, lo van a hacer que sea cierto, queridos colegas. Va a ser falso porque falso es. Y lo falso no puede ser cierto nunca. Solamente un demonio dice eso y lo cree y hace que los demás lo piensen. Solamente un demonio. Y Yahshua no es un demonio. Yahshua dice la verdad. Se la crean o no. No pone palabras bonitas para que se las crean. Porque no quieran creer a las realidades que no son tan bonitas. Ese no es el verdadero Israel, querido corderitos. Y no lo es. Porque lo dice. El verdadero Israel no es según linaje consanguíneo, ni se es israelita por ser israelí nada más, ni lo es por idioma,
ni lo es por ciudadanía terrenal. Y yo creo que a cortar aquí, queridos codritos. Sí, porque voy por 40 minutos y no quiero que esto se extienda por 1 hora. Vamos a dejar otro audio. Continuar aquí, tenemos como 10 minutos más. Vamos a continuarlo entonces en otro video. Con el favor de nuestro Abba, dando por toda esta palabra, toda esta luz que nos trae, queridos Cristo, que nos permite ver las cosas a través de los ojos del Padre, a través de la mente del propio Padre, porque su mente está revelada en lo escrito. Y lo escrito habla de los verdaderos y de los falsos y lo pone en contraste uno con otro. Pablo era experto hablando de judíos según la carne y judíos como él que era convertido. Pablo hablaba de los del espíritu y los que no tienen el espíritu. Pablo hablaba de los que estaban en el mundo y los que eran ciudadanos celestiales de la Jerusalén celestial, que es nuestra madre. Todo eso y Yahshua lo explicaba muy bien, y Pedro también, todos los apóstoles, todos, y nosotros pues también tenemos que hacer lo propio, queridos colegas. No podemos sucumbir y estar predicando engaños porque la mayor parte de la gente sea lo que quiera creer. No podemos seguir en el engaño porque pues no nos quieran hablar o se vayan. Ay, no, porque se habla distinto y como cosas de loco. Lo mismo dijeron de Yahshua. Y no dejó de ser cierto lo que él decía. Y si hubiera estado loco y si hablaba la verdad, le repito, 2 más 2 son 4, aunque lo diga un loco. Y Yahshua no estaba loco. Ni yo tampoco. Locos los que creen a la mentira y se creen que por creer en ella y aferrarse la van a hacer que se convierta en verdad algún día. Se van a quedar esperando, porque eso nunca va a suceder. Primero se congela el Gehenna. Primero hay témpanos de hielo en el lago de fuego antes que eso ocurra. Queridos codritos, de verdad que sí se los digo. Bueno, den like a estos videos, pásenlo unos a otros, compártanlo, porque si no los comparten la gente se queda con la misma cosa, en babia. Ay, no, porque hay que ir a Israel a ser israelitas, a hacernos israelitas, y pues me voy a vestir, me voy a pintar, me voy a dejar los rizos, me voy a poner el sombrero y ya soy israelita o no, que no es así. ¿Cómo es entonces? ¿Tomando clases de hebreo? No, ¿cómo es entonces? Pues haciéndome la circuncisión. Ay, ¿cómo? Yo me quiero hacer israelita. Israelita te tienes que hacer por el espíritu, de ninguna manera te vas a hacer israelita cumpliendo los requisitos de la carne, queridos corderitos. El que piensa así está en la crisis de identidad espiritual y estamos tratando de que salgan, de que vean las cosas como las ve Yahweh. ¿Cuándo los apóstoles vestían así? Eran judíos. ¿Cuándo vestían como estos judíos y se dejaban el pelo así? Cuando Yahshua dijo, vengan aquí que son míos porque hablan hebreo. Vengan aquí porque siguen tradiciones y costumbres hebreas. Vengan, queridas ovejitas, hereden el reino porque están vestidos de blanco y negro y tienen sombreros altos. O bailan danzas davídicas. ¿Cuándo dijo Yahshua eso, queridos codritos? Salgamos del engaño, ya bajamos de esa nube, queridos codritos. Dicen, a mí no me engaña, no, ya está frito en la sartén. Y dice, a mí yo no. Yahweh nos ayuda, queridos codritos, con un poquito de humildad, un poquito de temor a Yahweh y temblor ante su palabra. Porque toda su palabra es verdad. Nadie cae engañado. El que cae engañado es porque quiere. Porque la palabra salió, la palabra retumbó, la palabra está siendo diseminada por todo el mundo. Claro, con pocas voces, pocos somos los que hacemos eco de la verdad. Pero está disponible para todos ustedes, especialmente los que nos están oyendo. Ustedes han alcanzado la palabra. O la palabra más bien los ha alcanzado a ustedes. Así que actúen, crean, comparen. Si tienen dudas, pregunten. Nosotros somos defensores de los que dudan. No de los que dudan perpetuamente, sino de los que tienen dudas razonables, queridos codritos. Acerca de detalles así, no de cosas fundamentales. Como el que pone en duda, ¿fue Yahshua el hijo de Yahweh? Pues no. Mira, vete, medita, date un viaje alrededor del mundo y después vienes aquí. Cuando estés convencido de que sí, entonces ven a la quejilá. Porque eso es el fundamento nuestro. Y si no estás convencido, aquí no te vamos a convencer. Te tienes que convencer tú por ti mismo. Lee las escrituras, pídele oración a Yahweh. Que el Espíritu intervenga en ti. Si no crees en el Espíritu mal, pues nunca vas a creer. ¿Para qué viene? Shalom, shalom a todos, queridos siervos. Los demás, que son guiados por el Espíritu, serán guiados a toda verdad. Y nadie los podrá engañar, porque a los escogidos nadie los engaña. Shalom, shalom.